Saludos, recibe una cordial bienvenida a tu canal, Apocalípticamente Integrados. Bueno, en el último video les estoy hablando acerca de la idea del odio de clases que nos propone el uribismo, esa vertiente neoliberal, la más extremista que existe en Colombia. Nosotros podemos encontrar que esa vertiente la pueden representar a otros países, por ejemplo, Piñera en Chile, Vox en España, Keiko Fujimori en el Perú y muchos otros lados más. El día de hoy voy a tratar aquella idea que el mismo uribismo estuvo presentando como su propuesta para entender el conflicto social que se está sucediendo en estos momentos en Colombia. Claro, no tiene que ver con 200 años de miseria, pobreza, expropiación, robo, asesinatos, masacres, violaciones. No tiene nada que ver con eso. Antes bien, es simplemente la acción de un grupo criminal que está tratando de destruir el orden establecido, acabar con la civilización tal y como la conocemos. Esa es la idea que nos presenta el uribismo en su odio de clases y que en esta idea va a reafirmarla todavía más. Y esto es la revolución molecular disipada. La revolución molecular disipada es una idea que nos presenta Alexis López Tapias. Este señor que, como ya se ha dicho hasta la saciedad, es un neonazi. Suele suceder que los neoliberales en todo el mundo critican al nazismo. Sin embargo, son los primeros en aliarse con todos los neonazis, con todos los nazis. Esto nos deja a nosotros una idea muy clara de cuál es la posición que ellos sostienen frente a la política. Una posición beligerante, asesina, despreciadora de todo lo que no sea igual a ellos, que trata de asumir una posición conservadora, destructora de todo aquel nuevo sujeto en la sociedad que pueda llegar a intervenir y a destruir ese orden, ese statu quo en el cual ellos viven. Por ejemplo, en el caso de los colombianos, cuando llegaron los venezolanos, los uribistas nos presentaron a los venezolanos como unos pobres sujetos que llegaban de una dictadura y a la cual nosotros teníamos que acogerlos con toda humildad. Pero después de que se les acabó ese discurso de amabilidad, simplemente para hacer quedar mal a la dictadura de Venezuela, ellos nos presentan entonces que los que llegaron de allá, todos estos inmigrantes venezolanos, no eran más que unos terroristas, que unos destructores de la sociedad que lo que buscaban era abusar de la riqueza del pueblo colombiano. Como si hubiera mucha riqueza que ellos hubieran dejado al pueblo. Todo, absolutamente todo, se lo han robado ellos. Son los pobres. Pues los medios de comunicación ya están construyendo un enemigo nuevo y común, que son los pobres. Si usted mira con cuidado los noticieros de televisión, sobre todo al mediodía, se dará cuenta de la manera como ha ido cambiando la matriz informativa. Como ya no hay acciones de la guerrilla, eso desapareció de las noticias. ¿Y qué lo ha reemplazado? Toda una concepción de que los pobres son el enemigo, que se meten a los supermercados, que atracan, que en los barrios hay inseguridad. Los pobres aparecen como un gran problema. Y ahí emerge el elitismo de las clases dominantes de este país, que siempre han despreciado a los pobres. Ahora bien, vamos a entender qué es esa revolución molecular disipada. En primera instancia, pues ya sabemos que desde la perspectiva neoliberal, del horrorismo neoliberal, nosotros debemos entender que, en primera instancia, la revolución no es permitida. Jamás debe ser aceptable. ¿Por qué? Porque ellos son el orden establecido. En la medida en que en una sociedad unipolar, donde solamente un lugar mantiene el poder de todo el planeta, en este caso Estados Unidos, con la propuesta del neoliberalismo que comienza con Ronald Reagan, entonces todo el poder se centra en ellos y cualquier poder que ose presentarse, oponerse a ellos, deberá ser destruido con mayor poder, con fuerza, con contundencia, para que nunca más pueda volverse a levantar. Eso sucede una vez cae el telón de acero, una vez que caen todas estas estructuras de poder socialista, comunista,
en Europa del Este. Después de que pasa eso, entonces solamente queda el poder de lo que dicte Estados Unidos. Nadie más tendrá la posibilidad de informar, de presentar ideas divergentes a lo que sucede o a lo que nos presenta los Estados Unidos. Entendiendo que este mundo unipolar tiene una sola ideología, todos debemos ser uniformados en el pensamiento. Y como somos uniformes en el pensamiento, nadie puede diferir en las ideas básicas y fundamentales, que es la idea del libre mercado. Pero la idea del libre mercado no quiere decir que hay libertad política, libertad de expresión, no. Simple y llanamente, libertad de mercado. Lo único que me vuelve a mí un ciudadano del neoliberalismo es la capacidad de comprar y vender, de ser un sujeto económico. ¿Me mido yo o se miden todas y cada una de las personas de este mundo por la capacidad que tienen para producir? Y para producir si pertenecen a una empresa, para producir si son parte de un engranaje productivo, de los que van todos los días en la madrugada a trabajar, a sacrificarse día a día para mantener a esta sociedad. Entonces, es imposible que en esta sociedad exista la revolución. Por eso es que atribuyen este señor y todos los que asumen esta idea en la actualidad que la revolución solamente es capaz por personas que quieren destruir el orden establecido, la civilización, las bases por las cuales todo se sostiene. Desde ahí, cualquier posición divergente, como ya lo había dicho, implica la intención de acabar con todo. Es una visión anarquista, entre comillas. Pues el anarquismo implica muchas otras cosas, que no es todo lo malo que nos han presentado siempre. Es así que entonces Alexis López nos va a decir que la única forma de enfrentar a estos sujetos, a estas guerrillas urbanas que buscan destruirlo todo, es a través de dos acciones, la acción simbólica y el combate. Y eso lo estamos viendo perfectamente en Colombia, cómo a través de los medios de comunicación se busca desacreditar y también los partidos de gobierno empiezan a generar reuniones y actos, enunciaciones totalmente irresponsables, buscando, en primera instancia, desacreditar toda posible exigencia de las marchas. En segunda instancia, incitar a la violencia de parte de la ciudadanía para que ataquen a los ciudadanos que están defendiendo los derechos de todos y cada uno de nosotros. Y entonces, ante esta maquinaria mediática, es prácticamente imposible asumir una posición neutral. O se está con el agresor, con el asesino del Estado, o se está con quienes están exigiendo sus derechos históricamente negados. ¿En qué lugar estás tú? PMU Central me copió. Central, vea. Aquí estamos observando un grupo del Ejercol ahí en el Confandi. Ahí le están pasando elementos a los encapuchados. Le están pasando, al parecer, munición y elementos. Verifiquemos de pronto para que no vayan a lesionarnos ahí a un compañero. Verifiquemos también con el mando de ese grupo, o que se retiren o que no se presten para facilitar ahí ese. Ahí tiene un arma, tiene un arma. El arma de fuego y al frente del Ejercol. Ese tiene un arma. Debe, corrió. Del ejército. Ahora, Alexis López ve con muy malos ojos la democracia, pero la democracia participativa, porque considera que la democracia representativa en la que siempre hemos vivido desde las independencias de los países latinoamericanos desde hace 200 años, esa es la que debe ser, es decir, la que beneficia siempre a los mismos ricos, a los mismos sujetos históricos que han detentado el poder en América Latina. La democracia participativa lo que busca es que tanto tú como yo tengamos derechos a exigir que se nos respeten nuestras condiciones humanas. Para él, la democracia participativa es simplemente una visión del comunismo internacional que busca acabar con las sociedades. ¿Por qué? Porque busca establecer una sociedad más horizontal y no una sociedad vertical como a ellos les gusta, donde un presidente ordena a todo un país qué es lo que tiene que hacer.
frente a quién se tiene que arrodillar y a quién tiene que lamerle las suelas. Mientras que una democracia participativa es la que permite que cada uno de nosotros como ciudadanos pueda ejercer una tarea fundamental, y esa tarea es la de fiscalizar las acciones del poder que se han concentrado en cada uno de estos sujetos que en estos momentos ostenta el poder en América Latina, cada uno de los presidentes o dictadores que tenemos en estos momentos. Es así que a ellos no les gusta que el pueblo sepa qué es lo que ellos están haciendo, en qué se gasta nuestra plata, cómo pervierten a toda la sociedad con sus intereses y sus deseos perversos. Es así que para ellos la democracia participativa es el peor veneno de la democracia, pero la democracia liberal, que busca que alguien sea capaz de mirar al otro desde una mirada altiva, despreciándolo y repudiando lo que representa él como sujeto. ¿Por qué? Esto lo hace en la medida en que su intención es dominar, mantener en la pobreza y en la ignorancia a la gente, y pensar y hacerles pensar que si ellos están en el poder es porque ellos son elegidos de Dios, elegidos que ningún individuo de la sociedad sea capaz de criticarlos y de enfrentarse contra ellos, porque eso sería enfrentarse contra el mismo Dios. Y esa es la idea vertical que nos quieren presentar, una idea inamovible de sociedad, donde las cosas jamás cambian, donde nosotros estemos contentos y satisfechos con comprar cualquier cosa, pero con comprar. Entonces, una vez que nosotros hemos visto que esta revolución no es posible dentro del modelo neoliberal, viene lo molecular. ¿Qué diablos es lo molecular? Aquí es donde este señor lo que hace es malinterpretar a autores, a filósofos, diciendo que pertenecen a la escuela de la deconstrucción. Ahí ya se nota una mala lectura, o una lectura tendenciosa que lo que busca es ideologizar, confundir a la población para que se sienta asustado por un nombre que ya de por sí suena bastante raro, bastante tétrico: revolución molecular anticipada. Lo molecular implica que hay grupos, sociedades que, cuando se ha abierto una democracia participativa, empiezan a aparecer múltiples y múltiples organizaciones en toda la sociedad. Va a partir nuevamente una serie de intereses, no solamente los intereses de los más ricos, sino intereses en ayudar a construir una sociedad más diversa, más plural, una diversidad de voces que permitan llevar más allá a la sociedad. Entonces, estas diversas voces que aparecen en la sociedad empiezan a ser criticadas y a ser vistas como entidades terroristas. Y ante esta visión, tú como sujeto no puedes manifestarte, sino es que alguien te da la palabra, alguien de los que está arriba. Nos llevan para la estación. Tristemente, protestar en Colombia es un delito. Vea, me agarraron como enfermera por estar ayudando. Nos llevan a dos personas. Me llevan dos colegas enfermeras del pueblo. Y estamos en esta patrulla. No se identificaron. No se identificaron, me van a... Y lo disipado es que se supone que estas organizaciones, estos individuos que se van reuniendo, también se pueden disolver fácilmente. Y en la visión prácticamente caótica, o esa visión perversa que ellos tienen de la sociedad, las revoluciones se darían por pequeños grupos que van atacando pequeños lugares, a un lado, al otro, a un lado, al otro, van y vuelven, con lo cual hacen que la policía se desgaste. Vamos, súbalo. El otro. Súbase, parce. Ya, quieto. Súbase. Súbalo.
capturado por estar huyendo la vía. Vaya. Préndala, préndala. Y una vez que la policía se desgasta acabando las manifestaciones de un lugar, las protestas de otro, aparece otro foco en lo cual ellos no son capaces de dar abasto. Entonces de ahí es donde vienen las tres fases fundamentales de esta supuesta revolución molecular disipada. La primera fase es el escalonamiento, y es lo que acabo de decir. Esta disipación, estas moléculas de individuos de la sociedad, de esta unión de intereses, van creando grupos de acción en un lado y en otro, en un lado y en otro. Y entonces, conforme ellos van creando desorden en un sitio, luego en otro, hacen que la policía tenga que desgastarse yendo de un lado al otro para poder responder ante las circunstancias que se le van presentando. ¡Animales! ¡Como si no tuvieran familia, ¡hueputas! ¿Y su número de identificación? Vean, Leandro de Serla, 1098. 58070. ¿Con qué cargos? ¿Qué le están diciendo? ¿Por qué? No sé por qué. ¿Pero por qué los llevan si ni siquiera están... No tienen, vea, ninguno porta el número de identificación, ninguno de ellos. Y civiles entrándolo. Nombre y número. En segunda instancia, cuando va creciendo este escalonamiento, cuando van presentándose más y más focos, los organismos del orden público son incapaces de dar abasto con toda la cantidad de obligaciones de seguridad que tienen que cumplir. Y ahí es donde viene el tercer elemento, la saturación. La saturación es que una vez ya no es capaz de responderse a través de los medios y de las fuerzas armadas de un país, de las fuerzas policiales, etc., ya todo se desborda. Y ahí es donde comienza la verdadera revolución. Cuando ya el Estado es incapaz de responder a estas cosas, a estas situaciones. Si el Estado no es capaz de responder a esto, entonces la revolución explota, estalla y todo el orden y la civilización caen absolutamente. Y si se da este momento de la saturación, nosotros caemos en el peor de los momentos. Prácticamente el apocalipsis ha llegado a la sociedad. Se destruye la historia. Porque recordemos que para estos sujetos nosotros nos encontramos en el final de la historia. Ya no hay más historia. Este es el modelo que debe ser. Pero entonces, ¿qué pasa en los lugares donde las movilizaciones son pacíficas? No importa. Las movilizaciones pacíficas también son movilizaciones de la guerrilla urbana. Son movilizaciones que buscan desestabilizar a la sociedad, aunque tengan una cara de pacifismo, según lo que dice Alexis López Tapias. Estos sujetos son igualmente terroristas, son igualmente destructores del orden establecido. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de que ellos quieran negociar obligaría al gobierno a dar por entendido que han perdido. Obligarían al gobierno que en ese momento todo, absolutamente todo, se perdió. Su poder se ha disuelto y han ganado ellos. Ha ganado estas organizaciones horroristas que buscan acabar, destruir, eliminar absolutamente la condición humana, civilizatoria que nosotros tenemos en estos momentos. Es por eso que ustedes creen que es, y esto es una pregunta muy interesante, ¿ustedes creen que es por azar que Duque no ha querido reunirse con los manifestantes? ¿Ustedes creen que es por azar que Duque no ha querido reunirse con la mayor parte de los que están exigiendo algo en estos momentos? No. Eso hace parte de la misma estrategia guerrerista, violenta. ¿Por qué? Porque una cosa es que la reforma tributaria, la reforma de la salud y otras modificaciones a las leyes, etcétera, hayan caído. Eso es lo de menos.
Porque es que el hecho de que el presidente de la República sea capaz de irse a hablar con estos horroristas implica que el Estado perdió. Y por eso ustedes difícilmente han visto que Duque en estos 2 años haya intentado buscar algún acercamiento hacia las organizaciones sociales para comprender por qué están exigiendo lo que están exigiendo. Por eso la semana pasada, cuando Duque se fue a Cali, fue muy a la madrugada para que nadie pudiera reunirse con él y que a él pudiera decir, mire, yo fui, ninguno de ellos quiso dialogar conmigo y como no quiso dialogar conmigo, ¿yo qué estoy haciendo ahí? Tengo que devolverme a cumplir mis funciones administrativas en la capital de la República. Acá están las mamás de las primeras líneas. Que no le digan que en Chile, gonorrea, se las estallaron directo. Les estallaron directo la aturdidora a las mamás de las primeras líneas. Se las estallaron completas. Son unos hijueputas delincuentes. Son unos malparidos. Vean lo que está haciendo. Vean cómo están. ¡Ey! Las mamitas se están dando mala vida ahí. Están haciendo esos malditos malnacidos parceros. Cuando se iba a reunir con los manifestantes de primera línea para saber cuáles eran sus exigencias dentro de estas circunstancias, ¿qué es lo que pasó? La silla vacía del presidente es el reflejo de esta misma técnica de no negociar, porque negociar implica una vez y para siempre haber entregado al Estado a estos horroristas. ¿Y quiénes son los horroristas de estos momentos? Simplemente el pueblo. Nada más que el pueblo, que está exigiendo simplemente una reivindicación histórica de lo que le ha sido arrebatado, de lo que le ha sido robado. Nada más y nada menos que la dignidad. Porque ¿qué dignidad puede tener alguien que no tiene para comer? Que ve a sus hijos morirse de hambre, perderse en las drogas. ¿Por qué? Porque no tienen una educación para poder darle. Que no tienen una vivienda asegurada. Eso es lo que ellos están buscando negociar. Negociar su dignidad. Y qué triste que un gobierno que supuestamente se dice democrático, lo primero que hace para acabar con la dignidad de ellos sea darles bala, matarlos. Ay, lo grabé, ay, qué pesar que lo grabé. Grábalo. Ay, qué pesar. Ay, qué bruma. ¡La policía nos acaba de tragar los niños! ¡18 de mayo de 2021! ¡18 de mayo! Ese como la va a disparar, vea. Ese le va a disparar para allá, vea. Si lo ve, este, vea. Ahí donde está la otra, vea. Ay, míralo, míralo, míralo. Se está arrastrando. ¡No, se murió! Ayúdelo. Ay, ayúdelo. 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 ¡Ayúdenlo! Dejarlos tirados en la calle, sus cuerpos desangrándose, a la espera de que alguien los recoja. De que en algún momento lleguen sus familiares al lugar donde los dejaron tirados. O que vuelvan a sus casas violadas, abusadas, ultrajadas. O que caigan en los hospitales muertos por sus balas, por sus gases,
Tal vez habrá colombianos a los que esto no les indigna, pero esos colombianos no son como los que se dicen ellos. Gente de bien. La gente de bien es la que se conmueve con el dolor, con el sufrimiento, sea del bando que sea. Pero si se escoge un bando, se está negando inmediatamente el otro bando. Y aquí solamente hay un bando que tiene la verdad, un bando que tiene la razón, un bando que a través del hambre solamente puede exigir lo mínimo, algo para comer. Y eso ni siquiera se les da, ni siquiera se les ofrece la oportunidad. No estoy diciendo que les regalen, estoy diciendo la oportunidad de trabajar, de formarse para trabajar y poder, a través de su esfuerzo propio, conseguir sus alimentos. Eso es lo que queremos todos. Y este Estado neoliberal que todo lo roba, no les da esa oportunidad. Desde que nacen, les roban el futuro a los colombianos. Aquí no se puede ser de medias tintas, de decir un día sí y un día no. O se está con los pobres, o se está con los asesinos. Ya lo dice la Biblia. Malaquías 3:5. En ese momento critica a la opresión de los trabajadores. ¿Quién es un buen cristiano? La policía que tiene en su lema Dios y Patria, pero está oprimiendo a estos muchachos y a todos los colombianos, cuando impide que estos muchachos se manifiesten para mejorar las condiciones laborales en el país. ¿Quién es el opresor? ¿Quién tiene a Dios de su lado? Ellos, los policías que con sus balas matan y se ríen y violan, manosean, o estos muchachos que están sacrificando sus vidas por todos y cada uno de nosotros. Entonces nos presenta una estrategia básica, la estrategia del Go. El Go es un juego milenario, un juego chino. Es uno de los juegos más complejos porque presenta una cantidad prácticamente infinita de movimientos que nosotros podemos realizar, y la tarea fundamental la idea es ganar territorios. No se trata de quién mata más fichas, quién come más fichas, como el ajedrez. No. En este caso es quién obtiene más territorio. Incluso si dentro de ese territorio que nosotros hemos obtenido hay fichas del enemigo, eso nos dará mayor puntaje. Dentro de esta visión que nos está presentando Alexis López, el horrorismo lo que está buscando es tomarse los territorios, porque la guerra deja de ser una guerra vertical, como a ellos les gusta, y se transforma en una guerra horizontal. En la guerra vertical, la victoria se da una vez que nosotros hemos destruido al ejército enemigo, y eso nos da a nosotros la posibilidad de tomar posesión del territorio enemigo. Mientras que en la versión horizontal de la guerra, que ellos están planteando, es que la victoria se da una vez que yo conquisto un territorio. No me importa si he doblegado o no he doblegado a mis enemigos. La victoria se da por territorio. Por eso es que se hace la asimilación o la analogía con el Go. Una vez que nosotros en el Go ganamos una cantidad de territorio, el que posea mayor territorio es el ganador, no el que haya alcanzado a destruir a la mayor cantidad de sus enemigos. Entonces, hay solamente dos formas, ya lo había mencionado al principio. La primera de ellas o los aniquilamos o los acabamos mediáticamente, pero lo mejor es hacer las dos maneras. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo aniquilar mediáticamente? Una vez que nosotros vemos que se cae la reforma tributaria en Colombia, RCN da una noticia que es totalmente falsa. ¿Cuál es esa noticia? Que toda la celebración que estaban viviendo en las manifestaciones en Cali era simple y llanamente una manifestación de jolgorio, de alegría porque habían tumbado la reforma tributaria. ¿No? ¡Qué pena! Ese es el único momento en los que muestran que la manifestación en Colombia, la protesta en Colombia, es un acto de alegría, de unión, de acercamiento entre las personas. Pero hay una cosa particular.
ellos la presentaron como si fuera victoria de haber tumbado la reforma tributaria. Y el resto del tiempo, lo único que presentan es cómo se van generando los trancones en las vías, cómo hay desabastecimiento planificado. Ojo, un desabastecimiento planificado en la sociedad. Y así tratar de introducir el miedo, el terror en la sociedad, en los grupos humanos que todavía no están convencidos de las manifestaciones. Esa es la forma en la que al final de cuentas ellos ganan. Cuando hablamos del Go, también tenemos que hablar de un tablero. Y ese tablero tiene 9 puntos. Esos 9 puntos nos van a hablar de algo muy particular. Y es que desde la visión de este señor Alexis López, él decía que el tablero representa a China. No, es ridículo, es estúpido. Eso es no conocer el Go. El Go, cada uno de los puntos es el universo. Lo que nos presenta es el universo al completo. Así pues, cuando él nos está presentando esta idea de que hay 9 puntos en todo el Go y un punto central, eso refleja el centro del universo. En este caso, para él, el centro, la capital china, donde se encuentra el emperador. La capital del poder. El Go, entonces, tiene que... La idea que nos presenta él es que si se maneja, si se controla todas las esquinas, se va a controlar o se va a generar la mayor cantidad de territorio ganado. Y es lo mismo que sucede aquí. Nos dice, estas personas que supuestamente son anormales porque son homosexuales, porque son lesbianas, porque son negros, porque hacen parte de una cosa muy ridícula que él dice, de las tribus urbanas, que entonces estas tribus urbanas son horroristas enmascarados porque son socialistas que van a buscar a destruir el orden establecido. Entonces las tribus urbanas son simplemente formas de organización adolescente, formas en las que estos sujetos que hasta ahora están saliendo de la adolescencia y van a pasar a la adultez, se organizan según sus gustos, sus intereses. Pero no, para este señor, las tribus urbanas son facciones horroristas que buscan acabar con el orden establecido. Entonces, un grupo de metaleros es una facción, mientras que un grupo de punquetos es otra facción, y una de otros es otra. Entonces, estas facciones, según dice él, la forma en que el comunismo internacional, estas tribus urbanas han sido cooptadas por este comunismo internacional. Y al final de cuentas, estas tribus destruirán la familia, acabarán con todas las familias, porque de ahí en adelante, volviendo a la idea de la destrucción de la civilización y la idea del salvajismo, volveremos a estados previos donde solamente nos podemos organizar por tribus. Ahora bien, estas tribus, estos sujetos, son introductores de la anormalidad. Es decir, dice él que se quiere buscar introducir la anormalidad como la nueva normalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que de ahora en adelante todos nos volvamos homosexuales. Que ahora todos nos volvamos metaleros. Y como estamos hablando de metaleros, tenemos que ser también satánicos. Acabamos entonces con la religión cristiana absolutamente. Un poco perdido está este señor. Entonces, esto es la revolución molecular disipada. Es una idea de una mente trastornada, de una mente que solamente ve en la ciudadanía y no en la gente de bien los peores monstruos que ha podido dar la historia. Las personas con hambre son monstruos. Los negros son monstruos. Homosexuales, monstruos. Ateos, monstruos. Todo lo que no sea blanco, cristiano y de las élites es monstruo. Aunque sean policías, siguen siendo monstruos que están siguiendo sus propias órdenes, las de las élites. Bueno, agradezco que hayas llegado hasta aquí. Espero volverte a ver en una próxima ocasión. Y recuerda, apocalípticamente integrados,
Cápsulas de sabiduría contra el malestar de la cultura. Hasta luego. Hasta la vista, baby. Si la policía está acá es porque los bandidos disfrazados de manifestantes estaban saqueando el Pero éxito. acuérdense Por que favor, pueden haber háganme el bandidos favor. disfrazados de policías también. Sí, por favor.